sí, yo hoy me puse 5 tareas para hacer, no las hice a las 5, hice 4, no me merezco descansar porque me autoexijo. En cambio, el mensaje que le doy a los demás es, bueno, estás haciendo lo que puedes, no importa si no lo hiciste hoy, lo puedes hacer mañana. Entonces hay como una contradicción, una tensión tan grande entre cómo soy con los demás y cuál es mi vocación y cuál es mi forma de nutrir a los otros, que no es la que yo me doy a mí misma. Pero siempre partiendo desde mí. No hay mejor cosa que hacer consciente lo inconsciente, es decir, llevar la luz a la oscuridad. No porque la oscuridad sea algo malo, sino porque es donde no llega la luz. Donde no llega la luz no se ve. Buenos días a todos, mi nombre es Fabiana Terrosa y hoy en esta oportunidad les traigo un tema que hoy se está hablando mucho en las redes por el clima astrológico, que es la carta natal. Y la mirada o el punto de vista que yo utilizo para analizar la carta natal de una persona, no como manera fatal, es decir, no como que esa foto o ese mapa energético que tiene la persona va a determinar toda su vida. Mi punto de vista es mucho más holístico, es un punto de vista amplio y es un punto de vista de un aprendizaje, de integración de energías. La carta natal básicamente nos muestra cómo estaba dispuesta la energía del cosmos, es decir, del cielo, al momento de nuestro nacimiento. Es decir, básicamente todos tenemos toda la energía del universo, del cosmos, del cielo en nuestro mapa. La diferencia entre una carta natal y otra es cómo está dispuesta esa energía, cómo expresamos esa energía que tenemos nosotros, ¿no? como personas. Mi punto de vista a la hora de ver una carta natal es hacer alquimia con los elementos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo que primero analizo en esa carta natal es qué elemento de la naturaleza, es decir, el agua, la tierra, el fuego y el aire, predomina en una persona. ¿Por qué? Porque mi visión es ver cómo esa persona siente la energía, cómo esa persona expresa la energía, cómo esa persona vive este mapa energético. Por eso es que veo el elemento predominante y qué elemento habría que integrar en esa carta. Es decir, no vemos los elementos como algo fijo, como una cosa que se ve o se siente, sino vemos la potencia de ese elemento, la energía vital del elemento. El fuego tiene una energía de transformación, de impulso, de acción. El aire tiene la energía de movimiento, de la palabra, de la parte vincular. Cómo expresamos nosotros esto que nos pasa adentro y cómo integramos lo que pasa afuera. La tierra tiene la potencialidad de la estructura, del sostén, de mantenerme en eje y ser una persona estructurada. Y el agua marca la profundidad, ¿no? La nutrición, la profundidad, esto de transmitir un mensaje, la empatía y la conexión con los demás. Entonces, dependiendo cuál elemento predomine en una carta, es cómo la persona va a vivir la energía, cómo va a vivir los vínculos, cómo va a vivir su etapa laboral, cómo va a vivir su etapa de la infancia, sus vínculos primarios, los vínculos con los padres, los vínculos con sus propios talentos. Porque una de las cosas más lindas que por lo menos a mí que me tocó cuando yo hice la primera carta natal es descubrir mis talentos. Y talentos no solo como algo bueno que tenemos, sino como algo que tenemos que trabajar para poder, evolucionar en la forma que nos relacionamos y nos vinculamos con nosotros mismos primero y con los demás. Y talento no solo esto de decir, bueno, soy bueno para esto, no solo eso, sino que, bueno, tengo esta parte que no la integré todavía, tengo esta parte que puedo integrarla como para hacer un balance mucho más armonioso en estas energías. ¿Por qué hablo de los elementos y por qué para mí, desde mi punto de vista, son importantes? Cada signo, cada planeta, cada casa de la carta natal está marcada por una energía vital, ¿no? Tenemos, la carta natal comienza con la casa 1, que tiene una energía ariana, es decir, el primer signo que encontramos de impulso de vida es Aries. Aries, Leo y Sagitario son signos de fuego. De fuegos distintos. El fuego de Aries es un fuego que inicia, es un fuego de impulso, es un fuego de valentía de ir por el propio deseo. El fuego de Leo es un fuego más estable, más consistente, no se apaga así nomás, es un fuego que
tiene una persistencia. Y el fuego de Sagitario es un fuego más transformador, es un fuego más que integra nuestra parte de luz y sombra. Después tenemos, siguiendo digamos el orden de la carta natal, tenemos a Tauro, que es un signo de tierra. Después tenemos a Virgo y a Capricornio. Estos tres son signos de tierra con tierras distintas, ¿sí? Como dijimos lo de los signos de fuego, estos también tienen su primer componente de tierra, pero son tierras distintas. Y así hacemos con todos los signos, con cada elemento. A la vez, cada casa que está marcada por un signo en particular tiene su particularidad de ser una casa de fuego, una casa de tierra, una casa de aire y una casa de agua. Y lo interesante, y los planetas también, ¿no? Los planetas tienen una polaridad, tienen el femenino y masculino. La parte femenina es una parte más y de ir hacia adentro, la nutrición, y la parte masculina, no hablamos de mujer u hombre, hablamos de energía femenina y masculina. La energía masculina es el ir hacia afuera, es el éxito hacia afuera, es esto del dar, ¿no? Del dar hacia afuera, la parte como más de movimiento, y la parte femenina es la parte más interna, cómo me nutro a mí internamente, cómo salgo hacia el mundo, pero desde mi interior es estar en la apertura a recibir. Entonces, trabajando todas estas polaridades, yo siempre digo que lo interesante, o como yo por lo menos cuando hago una carta natal o cuando me analizo, muchas veces sigo analizando mi carta natal, hago una conversación entre elementos. ¿Qué quiere decir esto? Que veo las casas y veo y veo qué signo está, ¿no?, rigiendo esa casa, veo qué planeta y cuáles son las posiciones más importantes de una carta. Sobre todo vemos el Sol, la Luna, el ascendente, el descendente, el medio cielo y el bajo cielo. Este ascendente y descendente es uno de los ejes más importantes porque el ascendente es la energía que no siempre está muy consciente en nosotros, pero que tenemos que aprender a integrar. Y muchas veces esto presenta un desafío en nuestra carta natal. ¿Por qué? Porque tendemos a polarizarnos con las energías. Así como nuestro medio cielo nos indica nuestra vocación, nuestra profesión, qué es lo que damos a nosotros. Y nuestro bajo cielo es nuestra cuna, sería nuestra cuna, eso de que cómo somos en la intimidad, cómo nos vemos cómo nos vemos a nosotros mismos cuando cerramos la puerta de nuestra casa. Entonces, cuando tenemos en claro cuáles son, digamos, qué energías están, cuáles energías están impregnando estos ejes importantes, empezamos a hacer una conversación. Es decir, cuando analizamos la carta natal, no tenemos que cancelar algo, no tenemos que borrar, no tenemos que exacerbar nada. Vemos las energías como polaridades, como sus opuestos complementarios, y empezamos a acercarlos a un medio. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes que todas esas energías están dentro nuestro, no puedo cancelar nada. Entonces, como no puedo cancelar nada y tengo que ser consciente y tengo que vivir la energía de la forma más armónica y equilibrada posible, yo siempre hablo de esto de conversar entre elementos, ¿no? Después vamos a ir ampliando a medida que vaya pasando este tema, vamos a ir ampliando, pero este primer acercamiento de polaridades es lo que a mí más me gusta, digamos, de esta mirada de la astroalquimia, ¿no? Hacer alquimia con los elementos, con los signos, esto de acercar el fuego al agua sin que el agua apague el fuego, esto de acercar el aire también al fuego sin que lo avive demasiado, esto de acercar el agua a la tierra sin hacer barro. Esta conversación de equilibrar los elementos es algo que a mí me ha servido mucho también para entender, primero, mi energía y para poder brindar a otros este balance, este acercamiento de polaridades hacia un medio más equilibrado. Bueno, entonces, básicamente, ¿qué es lo que deberíamos ver como primer punto de nuestras cartas natales? El Sol. El Sol es esta energía más consciente que tenemos, ¿no? Eso que decimos, yo te describo un Sol en Tauro, por ejemplo, y bueno, Tauro es así, 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 te doy las características y dices, me siento súper identificado. Bueno, este es nuestro Sol, es lo que nos guía, ¿no? Como de una forma más consciente. Después tenemos la Luna. La Luna, su elemento es el agua, es el regente del signo de Cáncer, el
El sol es el elemento fuego, es masculino y es el regente del signo de Leo. Voy a ir como más o menos resumiendo un poco esto de la regencia, ¿no? De esto de los signos, para entender un poco también las polaridades de las luminarias, que son el sol y la luna, y después de los planetas personales, que es por ahí lo más importante, y después, bueno, en otro video ampliaremos un poco más de esto de los planetas transpersonales, los sociales, que ya van a trascender a la persona, como la mirada propia, ¿no? Bueno, tenemos la luna, que es el regente del signo Cáncer, que nos habla de nuestro mundo emocional. Cómo es nuestro contacto con nuestras emociones, cómo descansamos cuando estamos emocionalmente a veces abatidos, cómo nuestro mecanismo de protección emocional y cómo también es la relación que tuvimos con nuestra mamá en la infancia, ¿no? Porque la luna de un niño marca cómo la mamá se relacionó con ese niño, cuál era ese vínculo. Entonces también es una forma de maternarnos. Y después tenemos el ascendente como posición importante, que es lo que decía anteriormente, es la energía que debemos integrar, ¿no? O sea, está presente. Y muchas veces cuando me ha pasado a mí, cuando yo hice la carta natal y cuando atendí a personas, de contarles cuál era su ascendente y de no poder aceptarlo porque no les resonaba la información que les daba. ¿Pero por qué? Porque el ascendente hay que integrarlo y muchas veces es un desafío. Entonces, estas posiciones son las que primero se ven en la carta natal. Y después se ve obviamente cuando se ve el ascendente, que es la casa 1, una energía ariana, el impulso de vida, porque también me gusta ver las casas como el recorrido de la vida. El impulso de la vida es Aries. En Tauro ya voy encontrando mi lugar, ¿no? En mi clan, en la tierra, voy materializando. En Géminis voy teniendo mis primeros vínculos con mis hermanos, primos, vecinos. Entonces todo así hasta llegar a Piscis, que es donde todo se transforma de nuevo en vida. Entonces, viendo la carta como este círculo, vemos el ascendente y el descendente. El descendente es la casa 7, donde están alojados nuestros socios y parejas. Muchas veces me ha pasado que las personas se polarizan demasiado en el descendente como un mecanismo de defensa también, porque el descendente nos muestra a nosotros mismos lo que somos, pero en el otro. Es decir, un ejemplo que doy siempre es: ¿qué persona más, por ejemplo, impulsiva y violenta, que es la otra? En realidad estoy hablando de mí mismo, porque el descendente funciona como un espejo, porque nuestros vínculos más privados, más íntimos que tenemos a veces son nuestras parejas y nuestros socios cuando trabajamos. Entonces, muchas veces nos polarizamos ahí porque muchas veces es muy difícil vernos a nosotros mismos y tener nuestro autoconcepto, y lo usamos a los otros para formar ese autoconcepto. Y esa polarización, después obviamente lo voy a seguir explicando cuando hablemos de esto de integrar las energías, es muy frecuente que eso suceda, que me conecte mucho más con mi energía descendente que mi ascendente. Y después tenemos el medio cielo y el bajo cielo. Este eje me muestra, como decía anteriormente, mi vocación, mi salida al mundo, cómo me ven los demás, además, cómo le hablo a los demás, cuál es mi profesión y cuál es mi verdadero propósito, ¿no? Y después tenemos la casa 4, que es el medio cielo, marcado por la casa 4, perdón, la casa del medio cielo es la casa 10, marcada por la casa 10, que es la casa de Capricorniano, o sea, hay una energía capricorniana, y la casa de abajo es la casa 4, ¿no? Es como nos maternamos, que cuando yo estudié astroalquimia nos enseñaban también que podría ser como una segunda luna que tenemos, porque es la forma en la que nos nutrimos, nos maternamos y nos cuidamos dentro de nuestra casa, es decir, cómo somos en la intimidad cuando cerramos la puerta. Esto que acabo de nombrar como ejes son tensiones naturales o posiciones naturales que se presentan en todas las cartas, es decir, muchas veces está muy en tensión cómo somos afuera de nuestra casa y cómo somos dentro de nuestra casa. Está muy marcada la diferencia, sobre todo cuando hay mucha fricción entre lo que hemos aprendido de niños y lo que hemos aprendido a hacer cuando salimos al mundo. Entonces, muchas veces, y siempre doy el mismo ejemplo porque es algo que me pasa a mí, cuando empecé a hacer todo esto de la carta natal, empecé a ver cómo me es todavía muy difícil integrar mi energía canceriana, de la nutrición, de esto de la luna que decía anteriormente, de hablarme con amor, con nutrición, que lo hago con los demás,
pero no lo hago conmigo mismo porque mi casa 4 está impregnada con la energía de Capricornio. Entonces Capricornio es, me hablo con mucha autoexigencia, con perfeccionamiento. Digo, sí, yo me puse 5 tareas para hacer, no las hice a las 5, hice 4. No me merezco descansar porque me autoexijo. En cambio, el mensaje que le doy a los demás es, bueno, estás haciendo lo que puedes, no importa si no lo hiciste hoy, lo puedes hacer mañana. Entonces hay como una contradicción, una tensión tan grande entre cómo soy con los demás y cuál es mi vocación y cuál es mi forma de nutrir a los otros, que no es la que yo me doy a mí misma. Entonces, para darles un ejemplo de cómo pueden chocar dos tensiones naturales de una carta. Entonces, ¿qué es lo importante acá? No dejar mi estructura capricorniana que me sirve para mantener un orden, mantener una estructura y mantener una forma, ¿cómo puedo decir? Una forma que sea sólida y que dure en el tiempo. Está buenísimo. Así como también debería tener más dulzura, más empatía, más nutrición conmigo misma. Entonces no es cancelar una u otra. Es llevar mi casa capricorniana a veces también a poner un límite, porque a veces cuando en mi vocación me conecto demasiado con una persona, además puedo no poner límites con esa persona porque lo tomo como si fuese que lo tengo que maternar. Entonces debería poner más mi parte capricorniana y decir, bueno, este es un límite, hasta acá llegas vos, este soy yo. Y al contrario, a mí, hablarme con más amor. Entonces es acercar mi medio cielo a mi bajo cielo. Y eso es lo que más me gusta de hacer, este tipo de perspectiva, porque no cancelo nada. Una de las cosas que es más beneficiosa a la hora de conocer una carta natal, y creo que esto aplica a todos los tipos de disciplina, es el autoconocimiento, ¿no? Esto de decir, yo me conozco a mí misma, a mí mismo, me comienzo a conectar con mi propia energía para poder salir al mundo desde ese lugar. No desde el lugar de la reacción, no desde el lugar desde el otro me provocó y yo hice. No, es el lugar de esta es mi energía, esta es mi forma que tengo de vincularme, esta es mi forma que tengo de materializar, esta es mi forma que tengo de expresar mi identidad. Entonces, conocer nuestras formas de impulso, de ir a buscar nuestro deseo, de materializar, de conectarnos con la abundancia, de conectarnos con la empatía, de conectarnos también con los límites, es una forma muy armónica también de comprender al otro, ¿no? Me comprendo a mí misma, por eso puedo comprender al otro de que tiene su contexto, de que tiene su energía, de que también está en este camino aprendiendo, pero siempre partiendo desde mí, no partiendo de la visión del otro. Por eso muchas veces es muy importante, sobre todo, integrar este elemento o esta energía que está inconsciente. Como yo siempre digo, no hay mejor cosa que hacer consciente lo inconsciente, es decir, llevar la luz a la oscuridad. No porque la oscuridad sea algo malo, sino porque es donde no llega la luz. Donde no llega la luz no se ve. Entonces pienso que esto que no veo no me pertenece. En realidad sí me pertenece. Lo que pasa es que por ahí es muy duro hacerlo consciente. Entonces, este mapa energético es una forma de conocer nuestra disposición energética. Cómo me cuido dentro de mi casa, cómo soy con los demás, cómo me vinculo con el deseo, cómo me vinculo con la identidad, cómo me vinculo con mi pareja, con mi socio, cómo me vinculo con el servicio hacia el otro, cómo me vinculo, por ejemplo, con esto de la originalidad, cómo me vinculo con los cambios. Entonces, cómo me vinculo con cada cosa o con cada aspecto marcado por la carta natal es muy importante, porque muchas veces nos hablan, ¿no?, de esto de manifestar y materializar. Todos lo podemos hacer. Sí, es verdad que todos lo podemos manifestar y materializar. Pero ¿qué pasa si yo en mi casa 2, que es la casa de Tauro, que es la materialización, tengo a Escorpio, por ejemplo, que es un signo profundo, un signo que busca la profundidad, que busca la comodidad, que busca esto de, si no lo puedo procesar de una forma profunda, no lo puedo procesar emocionalmente, no puedo materializar. Entonces, mucha agua en una carta, por ejemplo en la casa 2, supongamos, ¿no? Hay una generación donde tenemos a Plutón en Escorpio, es decir, está Plutón en su domicilio. Plutón es el regente de Escorpio. Ya tengo ahí una intensidad energética. Está en su domicilio. Y, por ejemplo, puedo tener una luna
otra agua más en un signo de agua que es un agua pantanosa, no es un agua limpia o de conexión, es un agua que va bien profundo. Imagínense que yo a esa persona le tengo que decir, no, vos tenés que materializar, dale, vos puedes. No, esa persona no puede materializar todo ya mismo. Esa persona tiene que procesarlo emocionalmente. Tiene que ver si esa materialización corresponde con un significado que sea valioso. Tiene que corresponder también en qué ciclo de vida o muerte está esa persona de proceso. Entonces, esa persona sí va a materializar, pero va a materializar cuando toque la profundidad y el sentido de la materialización. No es lo mismo que para una persona que tiene a Tauro en Tauro. Esa persona de Tauro en Tauro, o Virgo en Tauro, o Capricornio en Tauro, va a tener una forma de materializar mucho más, no mejor ni peor. Acá no hay mejor ni peor. Hay diferencias. Hay diversidades en las formas de materialización. Y hablo de esto porque se habla mucho esto de conectar con la abundancia. Todos podemos hacer todo porque todos tenemos todas las energías. Lo que pasa es que no son los mismos procesos, no son los mismos momentos de vida. También tenemos que ver otras cosas en las cartas natales mucho más profundas, que sí, no lo voy a hacer todo ahora porque el video se va a hacer muy largo, este tema se va a hacer muy largo, pero también respetar y también respetarnos a nosotros mismos. No decir, ay, no puedo materializar porque no puedo hacerlo. No, sí puedes materializar. Lo que pasa es que hay otra forma de materializar, que no es la que tiene otra persona que tiene una posición mucho más, con un contacto mucho más natural con la materia. Entonces, para dar forma a algo, tengo que estar en contacto con la forma. Entonces, claro, obviamente, a una persona, por ejemplo, que tiene la casa 5, que es la casa de Leo, que es la casa de identidad, un signo de fuego, y seguramente le va a ser mucho más fácil expresar quién es. Le va a ser como un poco más conocido esto de la identidad. Entonces no es que no le va a costar, sino que va a tener como ya un equilibrio en ese momento. Pero una persona, por ejemplo, que tiene un sol en una casa de agua, por ejemplo, esa identidad no va a ser automática. No, le va a costar manejar el yo soy esto. ¿Por qué? Porque el agua muchas veces apaga mucho el fuego, apaga mucho ese brillo, para decir, bueno, somos todo uno, ¿no? Porque el agua es esta conexión, por ejemplo, el agua de Piscis, somos todos uno, estamos todos conectados uno con todos. Entonces empezó a crear confusión esta persona de identidad. Por eso es muy importante conocernos, porque no para todos la identidad es lo mismo, no para todos la materialización es lo mismo, no para todos los vínculos son lo mismo. Entonces, el beneficio número 1 es esto, ¿no? Del autoconocimiento para poder entenderme, comprenderme y desde esa comprensión hacia mí misma poder comprender la energía de la otra persona. Siempre, obviamente, no justificando malos tratos, ni mucho menos, ¿no? Siempre hay un límite que respetar en esto de la comprensión y no la justificación del otro. Bueno, más allá de la carta natal, ¿no? Esto que estábamos hablando de las energías, las polaridades, de una mirada más holística, una mirada más abierta, una mirada que no sea una determinación de lo que es una persona, de un destino fatal de la persona, porque vi que tienes la posición, no sé, por ejemplo, esta que decíamos, una Plutón en Escorpio, es una posición fatal. No, se puede transformar, se puede transmutar, y siempre digo lo mismo, la conversación entre polaridades está muy buena, porque, por ejemplo, un ejemplo práctico que doy, y después les voy a contar desde otras disciplinas, cómo poder integrar las energías, ¿no? A mí me ha servido mucho el tema de hacer conversar a los elementos y a los signos, ¿no? Esto de decir, bueno, yo tengo una energía ariana y una energía libriana, opuestos complementarios. Aries es el impulso y el deseo de ir a buscar mi propio, el impulso de ir a buscar mi propio deseo. Y Libra, que es el opuesto complementario, es cuando tengo un registro del otro. Empiezo a ser más diplomático, empiezo a tratar de armonizar mi deseo con el deseo del otro. Como teoría está perfecto. Yo tengo mi propio deseo y a la vez después tengo que respetar o armonizar con el deseo del otro. Si yo me polarizo en la energía solamente ariana, mi búsqueda del deseo va a ser ir por todo y no ver a nadie más. Si yo tengo mucha energía libriana, voy a estar constantemente anulando mi propio deseo para acoplarme al deseo del otro. Cuando hago una conversación y le digo, a ver, vos Aries, vos Marte, por ejemplo, ¿qué tienes para brindarme en todo esto de buscar deseo? Bueno, yo tengo valentía, coraje e impulso a ir a buscar lo nuestro. A ver, Libra,
¿Cómo podemos armonizar y equilibrar esta energía interna con lo exterior? Bueno, mira, yo tengo para ofrecerte armonía, diplomacia y contención a ese fuego y a esa valentía. Si bien Libra es un signo de aire que potencia el fuego, es un aire más, digamos, diplomático, ¿no? Entonces, bueno, si nos juntamos, no anulo mi propio deseo, porque es importante, pero va a haber veces que voy a tener que armonizar y compatibilizar con el deseo del otro. Esta conversación simple, que no es tan simple, pero que se puede manejar a través de conocer la potencialidad de los elementos, de los signos, de los planetas, a mí por lo menos me ha servido mucho, y con las personas que hablé y hice conversar a esos elementos, han salido cosas muy lindas. El equilibrar las cosas buenas y transformar e integrar las cosas que no están tan buenas ha sido algo que a mí me ha servido mucho, esta conversación entre elementos y signos y polaridades. A partir de la carta natal también tenemos otras formas, ¿no?, de integrar la energía. Bueno, más allá de estas conversaciones, ¿no?, que está todo, digamos, volcado en la carta natal, más allá de eso, yo cuando me consultan o algo, y yo también lo hago conmigo misma, es qué otras terapias, ¿no?, o qué otras herramientas tengo para integrar la energía, porque no a todos nos sirve lo mismo, ¿no? Entonces, algunas veces hago visualizaciones con energía de cada signo, voy visualizando la energía de Aries, de Tauro, depende de lo que haya que integrar. A través de esas visualizaciones que entramos con respiraciones, con alguna meditación, que en realidad más que meditación son visualizaciones, de ver cómo siento la energía cuando visualizo, ver si la puedo ver, si no la puedo ver, obviamente entrando con una respiración relajante, pero a la vez una respiración concentrada que me permita, ¿no?, ver esto que muchas veces no puedo integrar. También en la Ayurveda, que si bien está la astrología védica, donde se manejan más o menos toda esta parte de la astrología desde otra mirada, obviamente, pero bueno, yo en eso no entro en la astrología védica, sino que uso la Ayurveda también para que la persona también comprenda las potencialidades de esos elementos, porque la Ayurveda trabaja con estos 5 elementos, incluyendo el éter también. Entonces, es ver también cómo se alimenta, es decir, si también en el Ayurveda tiene que integrar la energía que falta, digamos, de forma interdisciplinaria, aplicar conceptos que se relacionen, porque mi mirada de todas las disciplinas que yo hago es la alquimia, no es manejar los elementos, esta polaridad, la conversación, que con el Ayurveda hago lo mismo. Entonces, como se manejan con elementos, la Ayurveda también puede ser útil para, por ejemplo, si una persona necesita integrar más el fuego, por ejemplo, en una carta natal, bueno, se dan respiraciones que también se dan en Ayurveda para elevar, ¿no?, este fuego digestivo, para procesar la comida, y se eleva esta cuestión de impulso, de metabolizar, de movimiento también con el aire, por ejemplo. Entonces, voy haciendo de forma un poco interdisciplinar esto de respiraciones, que también son terapias que yo hago de la Kundalini, respiraciones, vórtices energéticos. ¿Por qué no un poco de Reiki, ¿no? Esto de integrar la energía con los cristales, los colores, los alimentos también desde la Ayurveda. Bueno, se puede hacer un montón de cosas, obviamente como punto inicial tenemos la carta natal, pero después cuando uno va escuchando al consultante, ¿no?, y esto que las preguntas o en qué momento de su vida está, se pueden ir dando cosas de forma interdisciplinaria, ¿no?, con todas estas disciplinas. Y nada, para finalizar este primer video, ¿no?, esta introducción que les traigo de una forma un poco más desestructurada de la carta natal, me gustaría decirles que se animen, ¿no?, a conocer los talentos, las energías a integrar, que nos sirve para el día a día también, no como una obsesión, no como estar viendo los tránsitos todo el momento, ver las lunas, hacer rituales, con más calma, el paso a paso, integrar lo que por ahí no vemos de a poco. No es fácil integrar toda la energía junta. Por eso los invito a comenzar con este camino,
Y también los invito, a compartir, si este video, este tema resonó con ustedes, a compartirlo, a suscribirse, porque van a haber más videos más profundos, ¿no?, sobre las cartas natales. Y si les interesa tipo contenido como este, se pueden suscribir a mi canal. Y abajo les dejo los links de todos los medios por los cuales me pueden encontrar. Así bueno, estén atentos porque sobre este tema van a haber más profundizaciones, y los invito a que en los comentarios me dejen dudas, consultas, o sobre qué les gustaría profundizar sobre la carta natal para armarles un contenido con respecto a eso, y invitarlos a que formen parte de la comunidad para seguir teniendo contenidos como esto. Les agradezco mucho si me pueden dejar un me gusta, y nos vemos en la próxima con más contenido.